Muy buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Bonilla González, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Politécnica Salesiana. El día de hoy voy a hablarles acerca de la sucesión, tanto la testada como la intestada. La sucesión por causa de muerte es un proceso legal crucial en el campo del derecho, mediante el cual los derechos y obligaciones de una persona fallecida se transfieren a sus herederos. Este proceso garantiza que el patrimonio y las responsabilidades del difunto no queden en el limbo legal, sino que se distribuyen conforme a la voluntad expresada por el fallecido en su testamento. Existen dos tipos de sucesión, la sucesión testada y la sucesión intestada. La sucesión testada es cuando el fallecido ha dejado un testamento. Por otro lado, la intestada es cuando el fallecido no ha dejado ningún testamento. En cuanto a la sucesión testada, nosotros podemos tomar en cuenta que el testamento es un documento legal que en el cual el difunto expresa su deseo sobre cómo se deben distribuir sus bienes. Eh, en el caso de los herederos, existen los herederos forzosos, que son los descendientes directos y sus ascendientes y el cónyuge. Eh, Parte de los bienes del testador se pueden determinar para mejorar la situación de ciertos herederos, ¿no? Puede ser para los que tal vez estén en mayor necesidad. Puede ser otorgada a cualquier persona, no solamente a la familia directa, sino que también puede ser otorgada a una persona que no tenga relación consanguínea, ni tampoco algún tipo de parentesco, sin necesidad de ser un heredero legítimo o alguna persona que tenga algún lazo familiar. En cuanto al procedimiento, esto se lo realiza frente a un notario y si es necesario, en muchos de los casos o en algunos de los casos, se acude a un juez de lo civil. En el caso de la sucesión intestada, nosotros tenemos que la ley interviene para distribuir, o sea, la ley misma interviene para distribuir los bienes equitativamente entre los herederos y según sea el orden sucesorio. Una parte quedará es con la esposa, la porción podríamos determinarlo como una porción conyugal. La esposa sobreviviera, en este caso, tiene el derecho al 50% de la sociedad conyugal. El resto de la cantidad de dinero será sucedido por los descendientes o ascendientes o los hermanos, sobrinos o cualquier persona que esté dentro de la línea de parentesco. Eh, en el caso de que no haya ningún tipo de heredero o no haya alguien que pueda posesionarse de esa herencia, esto se entregará o lo tomará el Estado. ¿Cuál es el procedimiento? La distribución se va a realizar de acuerdo a lo que determina la ley en cuanto a lo que es los temas sucesorios vigentes en la ley actual, ¿no? Como procedimientos legales y los derechos de los herederos, nosotros podemos decir que la sucesión testada esta es generada mediante la validación de un testamento hecho por aquel que fallece. En muchos casos se va a nombrar un tipo de albacea, si es necesario, para ejecutar las disposiciones del difunto, aquellas disposiciones testamentarias. También se va a distribuir los bienes conforme a lo estipulado en el testamento y a las leyes que apliquen en el país. En el caso de la sucesión intestada, lo primero que se tiene que hacer es un inventario de los bienes del difunto, determinar las locaciones de los herederos legales y determinar cuáles son los que van a recibir parte de la herencia. Después la distribución conforme al orden sucesorio, como habíamos dicho anteriormente, la parte conyugal, el resto hacia los herederos próximos, que son los hijos, los ascendientes, hermanos, sobrinos, etcétera. Los derechos que los herederos tienen. Dentro de los derechos que tienen los herederos va a ser, en el caso de una testada, va a ser en función de la voluntad del testador o las disposiciones en el caso de que intervenga un juez, las disposiciones legales pertinentes. En el caso de los derechos, siempre es necesario generar una información acerca del inventario y la distribución equitativa de los bienes en el caso de una intestada. En la parte legal, como nosotros hemos estado hablando, la asociación asegura que los bienes tengan una continuidad en el tiempo, una continuidad tanto en derechos como en obligaciones, y de esta manera evitar los conflictos que puedan tener entre los herederos. Otro impacto legal es acerca de la eliminación de disputas prácticamente de los herederos y también la transparencia y una distribución justa de los bienes. Eso en cuanto a la implicación legal. En cuanto a la implicación económica, va a haber diferentes implicaciones. Una puede ser, en el caso de los herederos, el mejoramiento tal vez de su economía por la recepción de un bien o efectivo o dinero que ingrese a su cuenta personal. Pero también puede haber gastos y costos en la transferencia de dominio. En ese caso podría ser, es un ejemplo bastante claro, el impuesto a las herencias o algún tipo de impuesto que grave este efecto que es la sucesión en el caso de la muerte. Como una conclusión, en el caso de la sucesión por causa de muerte, es un proceso esencial en el derecho civil, ya que todas las personas, es el ciclo de la vida, nacer y culminar con la muerte, el ciclo vital. Entonces, es necesario que los bienes no queden en un limbo jurídico, en un limbo legal, y que sean transferidos a los herederos próximos o en el caso de no existirlos hacia el Estado. No solamente se transfieren los bienes, sino también se transfieren los derechos y las obligaciones. La,
entre la comparación de lo que es la sucesión testada y la no testada, la diferencia se radica principalmente en la voluntad de aquella persona que fallece. En cuanto a, a los procedimientos legales y los derechos de los herederos, es fundamental asegurar que la distribución sea justa, que sea equitativa y que esté bajo los parámetros, en el caso de la testada, de aquella persona que ha fallecido. En cuanto al impacto económico y al impacto legal, siempre va a ser determinante el respeto de las leyes bajo las normas y los estatutos que establece el Código Civil para el tema legal y, sobre todo, cumplir con los ordenamientos y con las normas que establecen el caso de los impuestos por recepción de herencias. Eso es todo lo que puedo mencionarles. Les agradezco. Buenas noches.